Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Agradecemos mucho al licenciado David Saucedo, experto en materia de seguridad, por concedernos esta entrevista. Licenciado Saucedo, a raíz de la violencia suscitada en el estado de Colima, trascendió el rumor nuevamente, y digo nuevamente porque esta no es la primera ocasión que sucede, en donde se esparce la supuesta muerte de Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El rumor proviene de un supuesto mensaje dirigido a los habitantes de Colima, en donde José Bernabé Brizuela Meraz, alias La Vaca, líder de los Mezcales o Cártel Independiente de Colima, antes aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, habría revelado que el Mencho había muerto. Como le mencionaba anteriormente, licenciado Saucedo, ya han sido varias ocasiones en las que se rumora la supuesta muerte del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuáles serían las posibles consecuencias que tendría la muerte del Mencho en caso de que fuera verdad, aclarando que ninguna autoridad ha confirmado ese rumor? ¿Qué consecuencias tendría al interior del cártel? ¿Qué consecuencias tendría si es que las hubiera en otras organizaciones criminales? Y por último, ¿qué consecuencias tendría en el mapa criminal nacional? Sí, por supuesto. A diferencia de otras ocasiones cuando se ha esparcido el rumor de la muerte del líder del cártel Jalisco, en esta ocasión el rumor proviene de parte de los integrantes de dicha organización criminal. En otras ocasiones ha sido la propia autoridad la que suelta esta información de un modo de globo sonda, con el objeto de conocer las reacciones al interior del cártel Jalisco y ver eventualmente qué es lo que ocurre al interior de esta organización. En esta ocasión el rumor no viene ni de la DEA ni del gobierno federal, que han sido en ocasiones anteriores quienes han soltado esta información en medios de comunicación para suscitar algún tipo de reacción tanto en las organizaciones rivales como al interior del cártel Jalisco. Sabemos que estos datos acerca de la presunto fallecimiento del Mencho también tienen un origen en lo que se supone es un estado de salud precario por parte del líder del cártel Jalisco. Incluso también se ha rumorado por parte de la DEA en el sentido de que el líder del cártel Jalisco tiene algún padecimiento renal que le obliga a tener quimioterapias, diálisis y transfusiones constantes. En esta ocasión, como ustedes lo han reportado muy bien en Grillonautas, pues más bien el rumor viene por parte de un jefe de plaza que ya se encontraba a disgusto con la organización y que pareciera que estaba buscando romper con el cártel Jalisco. En varias jefaturas de plaza del cártel Jalisco, en varios lugares del país, como ustedes saben, el cártel Jalisco fue sumando socios, a diferencia de otras organizaciones como el cártel de Sinaloa. El cártel Jalisco estableció un sistema de franquicias, es decir, llegar a una zona, un territorio específico y sumar a la mafia local que tuviera el control de las actividades delictivas al cártel Jalisco. Y fue así como surgió el cártel Tijuana Nueva Generación, el cártel Aguascalientes Nueva Generación, el cártel Guanajuato Nueva Generación, franquicias del cártel Jalisco a las cuales les imponían ciertas condiciones para poder afiliarse a la organización. Entonces sabemos poco con relación a esto último, solo sabemos que hay una molestia de parte de varios jefes de plaza por un incremento al impuesto que vino por parte de la Comandancia General del cártel Jalisco hacia varios de los afiliados, varios de los asociados. Están obligados ellos evidentemente a comercializar la cocaína, las metanfetaminas que comercial y que produce el cártel Jalisco. Están obligados a aportar una cierta cantidad de recursos para mantener esta maquinaria de guerra del cártel Jalisco. También tienen que aportar hombres para los distintos frentes de guerra del cártel Jalisco, y el líder del cártel Jalisco en Colima aparentemente habría dejado de pagar cuota, pagar impuesto, ya no estar sometido al mando central del cártel Jalisco, esto porque negoció un mejor acuerdo con el cártel de Sinaloa, cuyos detalles no conocemos, pero que sabemos que ocurrió en este mismo sentido. ¿Qué ocurriría si se presentara el deceso del líder del cártel Jalisco Nueva Generación? Como muchos lo han anticipado y como ha ocurrido de hecho en otras ocasiones con otras organizaciones criminales, se desataría una guerra sucesoria
Habría algunos jefes de plaza que se mantendrían fieles al mando central, en este caso los hermanos de Rosalinda, cuñados del Queenie, del Mencho, llamados los Queenies. Algunos mantendrían su solidaridad, su lealtad hacia el mando central del Cártel Jalisco, y otros seguramente se independizarían y tratarían de generar una organización ya separada del propio Cártel Jalisco. Pero esto ocurrió con otras organizaciones criminales, con los Zetas, por ejemplo, o con el Cártel de los Beltrán Leiva, que cuando son detenidos los líderes de ambas organizaciones, las jefaturas regionales de los Zetas y del Cártel de los Beltrán Leiva se convierten en organizaciones criminales regionales, y durante algún tiempo tuvieron algún tipo de rivalidad y confrontación para mantener esta independencia de la jefatura central. Entonces, lo más probable es que si se presentara este fallecimiento de Nemesio Ceguera, si se confirma, si las autoridades lo logran confirmar, seguramente habría una escisión al interior del Cártel Jalisco. Es difícil saber cuáles plazas se mantendrían leales al Cártel Jalisco. Las más antiguas seguramente se mantendrían en la órbita de influencia, las más recientes seguramente tratarían de independizarse. El Cártel de Sinaloa también operaría al interior del Cártel Jalisco en esta segura guerra sucesoria que se desataría al interior del Cártel del Mencho. Seguramente tratarían de cooptar a muchos de los líderes del Cártel Jalisco para que abandonen esta organización y debilitarlo. Es algo que muchos tenemos en el radar, que muchos tememos. Sería muy complicado, si ya de por sí enfrentar todos estos problemas que hay en en Colima, en Michoacán, en Zacatecas, en Veracruz, en Guanajuato, incluso en la Ciudad de México. ¿Qué pasaría si se diera el fallecimiento del líder del Cártel Jalisco? Una guerra sucesoria. Licenciado Saucedo, como usted bien menciona, áreas de inteligencia del Gabinete de Seguridad han desmentido la supuesta muerte del Mencho, incluso han señalado que este rumor ha sido esparcido por el propio grupo criminal a través de las redes sociales. Si esto es así, ¿cuál sería el objetivo de pretender hacer pasar por muerto al Mencho? Lo que pasa es que él sí es el factor de cohesión. Él, durante su trayectoria ya larga al frente del Cártel Jalisco, logró muchas negociaciones. El Cártel Jalisco fue avanzando posiciones, lo hemos comentado en otras ocasiones, lo reiteramos. Ha ganado posiciones a una estrategia que consiste en tres líneas distintas. Por un lado, la guerra abierta con organizaciones criminales. En otra línea de trabajo ha sido la asociación del sistema de franquicias, establecer alianzas con organizaciones criminales, y en tercer término, su participación en procesos electorales, financiando candidatos o amedrantando candidatos que no son de su agrado, con el objeto de tener el control de las autoridades políticas y policiales de ciertos municipios, de ciertas regiones, y una vez teniendo el control político y policial, pues evidentemente se expande su esfera de influencia para poder tener el control de las actividades delictivas. Yo creo que si son los propios integrantes del Cártel Jalisco los que están esparciendo este rumor, se debe seguramente a una coyuntura de salud que debe tener el líder del Cártel Jalisco. La única manera de desmentir esta situación es que el propio líder del Cártel Jalisco emita algún video de los cuales siempre él ha sido asiduo, ha hecho un uso como ningún otro líder de alto perfil del narcotráfico, ha hecho uso de las redes sociales. Así que sería muy sencillo emitir un comunicado, un video, no necesariamente con audio y voz, únicamente con audio y video, pudiera ser solo audio, pero no lo ha emitido. Me parece que sí debe haber una situación de salud especial por la que está atravesando el líder del Cártel Jalisco, porque al día de hoy no se ha presentado ninguna respuesta de la organización para desmentir este hecho. Y el infierno que se desató en Colima tiene las dimensiones como para que el líder del Cártel Jalisco saliera a hacer una aclaración, pero no lo ha hecho. Así que yo creo que sí debe haber algo detrás de la salud del líder del Cártel Jalisco, y el objetivo, evidentemente, del jefe de plaza de Colima es esparcir el rumor, generar debilidad entre los jaliscienses, las células de Jalisco en Colima, propiciar que se pasen a su bando, que depongan las armas
sabedores de que no tendrían el respaldo de Jalisco para poder continuar su guerra contra ellos. Por otro lado, el jefe de plaza de Colima pareciera estar bien pertrechado, tener el control de las autoridades penitenciarias del Cerezo de Colima, de la Policía Municipal de la capital del estado, y ahorita todo parece indicar que solo Manzanillo sigue en poder del cártel Jalisco Nueva Generación. Pero si no se apaga pronto el conflicto en Colima, lo más probable es que este se esparza hacia el puerto de Colima, perdón, de Manzanillo, cuya situación geográfica es vital, porque ahí arriban precursores químicos para la fabricación de fentanilo y cocaína desde, me parece que de Ecuador. Licenciado, me quedo pensando ahora que lo escucho, ¿sería fácil para el gobierno de México darse cuenta si realmente falleció Nemesio Ceguera? Porque, a ver, me pongo a pensar, están sus familiares en la cárcel, en este caso su esposa, los hijos en Estados Unidos. Yo creo que los primeros que habrían recibido la noticia de su fallecimiento son ellos, y si nos ponemos a pensar en que su esposa está en un penal de máxima seguridad, donde la forma de comunicarse con ella, de, no sé, su abogado, el que le diera la noticia, es a través del sistema de teléfonos que hemos visto tantas veces, y todas las conversaciones son grabadas. Entonces, yo creo que el gobierno, si algo así hubiese ocurrido, si hubiese muerto, ya lo sabría. Ahora, ¿sería fácil para el gobierno darse cuenta? Y otra pregunta sería, ¿sería fácil para el gobierno tapar esta noticia? ¿Y con qué intención? Siempre ha sido complicado como para ellos, para el gobierno federal, poder lidiar con este tipo de informaciones, porque en ocasiones sí les da un poco de temor el hecho y la confirmación del mismo, ¿no? Si el gobierno federal saliera a confirmar el posible fallecimiento del líder del cártel Jalisco, tendrían exactamente la misma incertidumbre que acabamos de referir nosotros, es decir, ¿qué se desataría, por ejemplo, en Zacatecas, en Guanajuato, en Michoacán, con las jefaturas regionales? Se independizarían, se alzarían en armas en contra de las autoridades locales, de las mafias locales con las que tienen pactos y acuerdos. Sabemos, por ejemplo, que el cártel Jalisco en Aguascalientes es el cártel hegemónico. ¿Qué pasaría con la jefatura del cártel Jalisco en Aguascalientes si se confirma el fallecimiento del Mencho? ¿Se mantendrían los acuerdos con el gobierno de Martín Orozco? Sabemos que el cártel Jalisco está apoyando a la candidatura del Partido de Acción Nacional en ese estado. Va a participar activamente en las elecciones a favor de la candidatura de Teri Jiménez, la candidata del PAN al gobierno de Aguascalientes, tal y como ha ocurrido por parte del cártel de Sinaloa en otros estados, que se documentó muy profusamente por parte de medios de comunicación locales y por Héctor de Mauleón. Entonces, me parece que las autoridades tienen una papa caliente y no saben qué hacer con la información. Suponiendo que tengan la confirmación o la no confirmación, me parece que les tiembla la mano como para tomar una determinación y salir a decir abiertamente qué es lo que está ocurriendo. Sobre todo por miedo de las consecuencias que pudiera generar un anuncio de su parte. Pero esta no es la primera ocasión en donde al gobierno federal se le hacen bolas el engrudo. Seguramente ustedes recordarán un episodio también muy famoso de un narcotraficante de alto perfil, en donde el gobierno federal tampoco sabía qué hacer, fue cuando falleció en situaciones muy extrañas Amado Carrillo. En aquella ocasión, ustedes lo recordarán, incluso la entonces Procuraduría irrumpió en el funeral de Amado Carrillo para apoderarse del cadáver y poder hacerle pruebas de sangre, para verificar que en efecto se tratara de Amado Carrillo. La comprobación creo que la tuvimos después cuando los doctores que intervinieron en la cirugía plástica en la que aparentemente habría fallecido Amado Carrillo fueron descuartizados, asesinados y depositados en tambos en la carretera del Sol rumbo a Acapulco, fraguados en sus restos esparcidos, pero contenidos en tambos con cemento fraguado. Entonces, es muy difícil para las autoridades tomar una determinación. Yo supongo que el Gabinete de Seguridad Nacional ya debe tener la respuesta a todas estas preguntas. Supongo que la Secretaría de Seguridad Pública, el Secretario de Marina, el Secretario de Defensa, el General de la Guardia Nacional, ya deben saber qué es lo que está ocurriendo, pero me parece que no saben qué es lo que hay que hacer con la información.
si darla a conocer y qué consecuencias generaría, o bien que sea el propio Cártel Jalisco el que se encargue de dar a conocer la noticia en el sentido que sea, ¿no? Licenciado Saucedo, ahora que usted mencionaba el conflicto en el estado de Colima, esta no es la primera ocasión que se registra una fractura al interior del cártel Jalisco Nueva Generación. Ahí tenemos como ejemplo lo que sucedió en el estado de Jalisco con el cártel Nueva Plaza, que finalmente pues ya vimos cómo terminó Enrique Sánchez Martínez el Cholo. ¿Esta fractura realmente afecta al cártel Jalisco Nueva Generación y qué posibilidades tiene el grupo que encabeza la Vaca de resultar victorioso o correrá con la misma suerte que el cártel Nueva Plaza? De momento ahorita el cártel de los mezcales en Colima sin ninguna duda va a tener el control del Estado. Ellos son la organización mayoritaria, la que tiene el mayor número de hombres, armas, recursos, el control de las actividades de narcomenudeo, el manejo de las autoridades locales, me refiero a la policía municipal, a la policía estatal. Ellos son sin ninguna duda ahorita el cártel hegemónico. La mayoría de las bajas que ha habido en Colima han sido por parte de integrantes del cártel Jalisco que se han mantenido leales a la jefatura central del cártel Jalisco. Así que, ¿cuánto va a durar la hegemonía de la Vaca, el jefe de plaza de ahí de Colima? Todo depende del interés y de el número de células que envíe el cártel Jalisco para tratar de recuperar la plaza, pero no va a ser sencillo. Incluso pareciera que el gobierno federal ha tenido una actitud un poco tibia en el combate a las mafias criminales que están disputándose el control de Colima, porque pareciera que todas estas mafias estuvieron de acuerdo con respecto a la transición política que se dio y la elección de la actual gobernadora de Colima. Entonces yo creo que el jefe de plaza ahorita tiene un anillo de protección política, un anillo de protección policial, que va a volver muy complicado que el cártel Jalisco pueda recuperar el control de la plaza de Colima en el corto plazo. Me parece que el jefe de plaza ya tenía tiempo trabajando en la zona, tuvo una alianza estratégica con el cártel Jalisco, y ahora que rompieron, pues prácticamente el jefe de plaza se quedó con todas las canicas. Que puede el día de mañana cambiar la situación, sin duda, pero para ello tendría que mandar el cártel Jalisco a uno de sus grupos de operaciones especiales. Como ustedes saben, el cártel Jalisco tiene 3 o 4 grupos de operaciones especiales. El más conocido es sin duda el grupo de élite, aquel que se hizo famoso por el video en el que apareció en un desfile paramilitar manifestando su lealtad al Mencho. Así que con los grupos de sicarios que tiene el cártel Jalisco en Colima sería imposible recuperar la plaza. Tiene que mandar a alguno de sus grupos de operaciones especiales, a algún grupo de choque. Yo intuyo que tendría que ser efectivos algunos de los que se están retirando de Michoacán y que pudieran dar un giro y orientarse e ir hacia Colima para tratar de recuperar la plaza. Pero, insisto, va a ser muy complicado porque el jefe de plaza tiene el respaldo político y policial de la capital de Colima y seguramente del estado de Colima. Qué fuerte. Lo escucho y me quedo pensando, caray, hasta no sé qué da decir esto, pero parecería que es mejor que esté vivo el Mencho, ¿no? Porque si llegara a estar muerto, pues lo que se espera es una fractura por todos lados del cártel Jalisco, y como están en todo el país prácticamente, pues probablemente algunos se quedarían alineados al origen del cártel, otros no, y se prevería pues guerra por todos lados. ¿Esto es así, licenciado Saucedo? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda, creo que esto es lo que estaba esperando hace tiempo el Mayo Zambada. Algunos con cierta sorpresa percibíamos cómo es que el grupo de operaciones, el grupo Flechas del Mayo Zambada, habida cuenta de su capacidad operativa para recuperar zonas, para poder enfrentar a sus adversarios, no se había desplazado hacia otras zonas. Son puntos de frontera en donde hay conflicto entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco. Una de las hipótesis que se manejó en el gabinete de seguridad es que el Mencho había tenido una actitud de retaguardia pasiva, defensiva,
sabedor de que la situación de salud del líder del cártel Jalisco iba a propiciar en el corto plazo una división de la propia organización. Pareciera que nuevamente, con la astucia que le caracteriza, el Mayo Zambada tuvo razón. En lugar de desplazar a sus tropas para combatir al cártel Jalisco en el corazón de su narcoimperio, esperó a que hubiera un declive en la salud del líder del cártel Jalisco para, en lugar de erosionarlo vía la guerra, erosionarlo vía las deserciones. No me extrañaría que en una mente calculadora como la del Mayo Zambada, esto sí haya operado en sus cálculos, sí haya formado parte de su estrategia, contener únicamente al cártel Jalisco, hacer una guerra de guerrillas en contra del cártel Jalisco en Michoacán, en Zacatecas, en Guanajuato, en espera de que la salud del Mencho menguara, y una vez que se presentara su posible fallecimiento, entonces ya negociar con los jefes de plaza de esta organización y atraerlos a su causa. Por lo menos esto es lo que pareciera que sí está ocurriendo en Colima. Que el cártel Jalisco pueda recuperar la capital del estado, que el cártel Jalisco pueda recuperar Colima, creo que también tendrá una complicación adicional que no mencioné hace un momento, que sería el apoyo que el cártel de Sinaloa seguramente le brindará al jefe de plaza de Colima para evitar que el cártel Jalisco de nueva cuenta se apodere del estado. En efecto, el posible fallecimiento del líder del cártel Jalisco traería un sinfín de consecuencias no deseadas, aunque quizá que sí estarían abonando al beneficio del cártel de Sinaloa, ¿no? Sí, parece ser que así podría ser. Y también Estados Unidos, vamos, allá en Estados Unidos están en este momento los hijos del Mencho, están detenidos, están en la cárcel, 2 de ellos. Ellos, yo supongo que en caso positivo o en caso negativo ya saben qué pasó con el Mencho. Ellos serían, no sé, los adecuados para dar a conocer la información, ¿o cree usted que por este respeto que se le pudiera tener al gobierno de México no dirían nada y lo callarían si es que así hubiese ocurrido? Sí, yo no creo que vayan a emitir alguna información en el corto plazo, no creo que lo vayan a hacer, sobre todo porque ahora que se diera esta situación, el fallecimiento del Mencho, si es que se confirma, ellos mismos formarían parte de la guerra sucesoria. Entonces ocurre un poco con esta noticia como lo que ha ocurrido, toda proporción guardada, con el fallecimiento de otros líderes de alto perfil. Como ustedes saben, por ejemplo en Cuba, la nomenclatura cubana se tardó mucho en dar a conocer el fallecimiento de Fidel Castro, por la manera en la que se tenía que administrar la noticia entre los distintos estamentos, ¿no?, de la clase política cubana. En el caso del cártel Jalisco, la noticia desataría una serie de reacciones. Cómo dividirse el imperio, a quién le toca qué, la división de las cuentas bancarias, quién tiene el control, los prestanombres, las propiedades. Como ustedes saben, los cárteles tienen tanto en líquido, en efectivo, cuentas bancarias, como activos físicos. Entonces se desataría una dinámica ahí muy especial de la que formarían parte los propios hijos del Mencho. Incluso su vida correría peligro, porque no faltaría alguien dentro de la organización criminal que, tratando de apoderarse de una rebanada más del pastel, decidiera asesinar a algunos de los herederos. Cuando el Chapo fue encarcelado en un par de ocasiones, tal y como lo han comentado varios periodistas, destacadamente Anabel Reyes, los hijos del Chapo sí corrieron peligro en algún momento, debido a que otros integrantes del cártel de Sinaloa querían quedarse con esa rebanada de pastel. Así que si los hijos tuvieran la información de lo que está ocurriendo, creo que también serían muy reservados con relación a la información, porque su propia situación estaría en riesgo, de ellos y de sus familias, evidentemente. Licenciado Saucedo, actualmente el cártel Jalisco Nueva Generación enfrenta 3 guerras: una ofensiva militar, una guerra con sus rivales, en específico con el cártel de Sinaloa, y una más tras la fractura con los mezcales en el estado de Colima. Una guerra, como todos sabemos, es desgastante, se requieren muchos recursos de hombres, armas, dinero, etcétera, etcétera. ¿Qué escenarios se podrían prever para esta organización criminal
ante estas circunstancias? Bueno, el aceite, la gasolina, lo que le ha dado fuerza al Cártel Jalisco para mantener tantos frentes abiertos como ninguna otra organización en el pasado los ha tenido, ha sido los fondos exorbitantes que les produce, que les genera el fentanilo. Esto les ha proporcionado recursos ilimitados para continuar con su maquinaria de guerra. Por otro lado, a diferencia del cártel de Sinaloa, que no llegaba a sentar plaza, únicamente habría mercados, rutas de mercado en muchos lugares del país, el cártel Jalisco Nueva Generación está expandiendo los mercados de narcomenudeo. El cártel Jalisco llega y controla la venta de drogas al menudeo, sobre todo de drogas de diseño, y esto también es una siguiente fuente de ingresos que les ha permitido a ellos mantener esta maquinaria de guerra. También hace uso de la expropiación y del así llamado botín de guerra. Cada vez que conquista y se apodera de zonas, de territorios, también se apodera de las propiedades y cuentas bancarias, recursos de sus rivales. El exterminio de cárteles en Aguascalientes, en Zacatecas, en Guanajuato, no solo es la eliminación física de los oponentes, sino la captura de sus activos financieros, sus activos físicos, propiedades, vehículos, cuentas bancarias, el control de las autoridades locales. Entonces, este narcoimperio sí se está nutriendo de manera voraz del botín de guerra que obtienen en cada una de sus conquistas. Es difícil saber ahorita, con tantos frentes abiertos, cuál es la capacidad del cártel Jalisco para abrir un frente más. Yo creo que sí tienen la capacidad, me parece que sí están en condiciones de ellos mismos financiar nuevamente otra escalada de violencia en contra de quien se les plantea enfrente. Incluso en un escenario de guerra sucesoria, no estoy seguro si la división del cártel sea favorable para los objetivos de las autoridades del gobierno federal. Todo el mundo sabemos que normalmente los jefes regionales no son personajes tan diplomáticos o tan políticos, suelen ser en primera instancia jefes de sicarios, que son más rudos en su manera de actuar, que son incluso, lo debo decir, menos pensantes, que son menos diplomáticos, más proclives a la violencia. Y con la actual dirigencia del cártel Jalisco sí se podría llegar a ciertos acuerdos y negociaciones, pero con los líderes regionales cuya formación es más silvestre, difícilmente se va a poder llegar a entendimientos, por lo que sería seguramente un cártel de Jalisco dividido, pero todavía más violento. Licenciado Saucedo, respecto a lo que está sucediendo en el estado de Colima, ¿sería posible que se estuviera aplicando la máxima de divide y vencerás en torno a la supuesta muerte del Mencho con la intención de fracturar al cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Qué opina usted al respecto? Sí, por supuesto. Desde luego que sí. Así como en su momento la ausencia del Chapo Guzmán en sus distintas estadías en prisión sí afectó la operatividad del cártel de Sinaloa, o el rumor que se extendió cuando se dio el fallecimiento de Amado Carrillo en Los Cielos, o cuando se dio la detención de Félix Gallardo o de Caro Quintero. Sí, por supuesto que la posibilidad de que un narcotraficante de alto perfil esté enfermo, haya fallecido o esté detenido y aislado por las autoridades, desde luego que afecta la moral de sus integrantes, genera fricciones al interior, la famosa guerra sucesoria de la que hemos hablado, una percepción de debilidad y que pudiera ser aprovechada por las organizaciones rivales. Desde luego que el rumor desestabiliza al cártel Jalisco, le genera nuevos frentes, le da una sensación de vulnerabilidad que pueden aprovechar sus adversarios. Seguramente el rumor está generando grietas al interior del cártel Jalisco, pero lo sorprendente, no me sorprende tanto la postura de las autoridades, yo creo que están pasmadas frente a la noticia. Lo sorprendente es que al interior del propio cártel Jalisco no hayan salido a desmentir o a confirmar el hecho. Creo que algo están cocinando para tratar la información. De hecho, hay varias cuentas en redes sociales identificadas por los propios usuarios de las mismas como supuestas cuentas de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. En las mismas se publica de todo, algunas confirman la supuesta muerte de su líder, mientras que en otras más la desmienten e incluso señalan que es una táctica del Mencho.
si fue una estrategia de la propia dirigencia del Cártel Jalisco, pues fue una estrategia muy mala, porque con esa estrategia habrían perdido aparentemente un estado. Pero en todo caso yo creo que sí valdría la pena que más adelante se confirmara por parte de las autoridades. Insisto, les va a temblar la mano para dar la información de sus áreas de inteligencia, pero creo que sí sería conveniente conocer esta situación. Eh, eh, Cuando se dio la captura del Chapo, y no solo su captura, sino más bien el aislamiento del Chapo, porque como ustedes saben, el Chapo desde prisión seguía teniendo el control de actividades criminales, más bien cuando se le aisló por completo y ya no había instrucciones por parte del Chapo hacia su estructura, se dieron reacomodos al interior del cártel de Sinaloa, que incluso generaron la división durante algún tiempo de los Chapitos con el Mayo Zambada. Habría que ver entonces con relación al cártel de Jalisco Nueva Generación si se confirma o no se confirma, en qué momento se hará y cuáles serían las consecuencias, ¿no? Creo que las autoridades sí tendrían que decirlo, me parece que no lo harán, me parece que al final será el propio grupo criminal el que despejará todas estas incógnitas. Su sola palabra ya no basta. Decir que no falleció el Mencho ya no es suficiente. Sí se requiere, como en otras ocasiones, que emita un mensaje él directamente. Yo me quedo pensando en la guerra que se viene, que realmente es lo que nos tiene que preocupar a todos los mexicanos, porque todo esto me hace suponer que vamos a estar viviendo años muy violentos y me quedo pensando en los Zetas, ¿no? Cuando los Zetas empiezan a separar y se crean células de diferentes tipos, hasta se cambian de nombre, se dividen en dos, luego en tres, y pues hasta el día de hoy, después de que supuestamente estaban extintos, los Zetas siguen operando y sigue habiendo muchísima violencia en estados como Tamaulipas, en estados como Nuevo León, han regresado incluso a pretender tomar otra vez Coahuila. Es decir, la guerra sigue y ellos siguen cometiendo atrocidades. Entonces, esto sería el escenario en el caso de que llegara a confirmarse una noticia y el cártel Jalisco se rompiera. Así veríamos el país, señor Saucedo. Sí, definitivamente sería en este mismo sentido. A los norteamericanos les interesa un factor distinto, los volúmenes de exportación de México de droga hacia los Estados Unidos. Ya era muy complicado lidiar con una sola organización criminal, tener 4 o 5, si se rompiera el cártel Jalisco en 4 o 5 organizaciones, pues sería todavía más complejo. Tal y como ocurrió en efecto con la captura o ejecución de los líderes de los Zetas, sería la misma circunstancia. Creo que no impactaría. Así había una disminución temporal con respecto a las trasiego de drogas del cártel Jalisco hacia los Estados Unidos. Quizás esa sería una ventaja que obtendría el gobierno de los Estados Unidos y la DEA, en efecto, pero el cártel de Sinaloa, frente a este vacío y recuperando plazas, puntos de frontera, seguramente incrementaría los volúmenes de exportación, tal y como ha ocurrido en el pasado. Entonces, yo creo que sí tendríamos fluctuaciones en la droga que fluya de México hacia los Estados Unidos, pero tendríamos más brotes de violencia en ciertas regiones del país. Pero también quizá haya algunos oasis de paz. Si el cártel Jalisco se fractura, veo muy complicado que puedan continuar con su ofensiva en la Ciudad de México, por ejemplo. Veo difícil que si el cártel Jalisco se fracture, creo que ya no van a invadir la península de Yucatán como parecía que lo estaban haciendo en el caso específico de Quintana Roo. Me parece que van a dejar libre la zona del Pacífico y en su intento de apoderarse de la ciudad de Tijuana o de Ciudad Juárez. Creo que el debilitamiento del cártel Jalisco sí generaría ganadores y perdedores momentáneos. Evidentemente el primer ganador sería el cártel de Sinaloa, está de más decirlo. Creo que el segundo ganador sí sería el gobierno de los Estados Unidos. Habría algunos gobiernos ganadores, los gobiernos de la península de Yucatán, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, no tener que enfrentar a un contingente tan poderoso del cártel Jalisco, creo que también beneficiaría a la ciudad. Habría otros estados que sí se les complicaría la existencia, el caso de Jalisco, el caso de Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes, seguramente Michoacán, Guerrero, Colima, desde luego,
Nayarit, que seguramente también va a haber un brote de violencia. Habría ganadores y perdedores en este juego macabro de ajedrez en el que están trenzados los cárteles de la droga. Licenciado Saucedo, nos interesa mucho conocer su opinión, ya que usted es un experto en la materia. Respecto al rumor de la muerte de Nemesio Ceguera Cervantes, ¿usted cree que realmente falleció el Mencho o que se trata de un rumor que está generando el propio cártel? Yo creo que tuvo un declive en su salud. Yo creo que tal y como ha ocurrido a lo largo del año pasado, desde hace 3, 4 años, el Mencho tuvo un declive en su salud. Seguramente se encuentra en una situación delicada. Eh, Seguramente tuvo que delegar parte de la dirección de la organización del cártel hacia sus lugartenientes. Seguramente les dio autonomía para tomar de decisiones. Yo creo que sí se encuentra en una situación de salud complicada. No sabemos de qué nivel. Los últimos reportes fiables acerca del estado de salud del líder del cártel Jalisco nos mencionan que sí se encuentra ya en una etapa muy avanzada de debilitamiento físico por la falta de un trasplante, del cual requiere un trasplante de riñón, y me parece que consultando con médicos que conocen acerca de este tema, sus actividades, su actividad física, su concentración, su vigor se ve mermado, como en cualquier paciente con un padecimiento renal avanzado. Yo creo que sí se encuentra en una situación grave. Yo creo que esta situación de gravedad le obligó a tomar un descanso, le obligó a replegarse, a delegar gran parte de sus actividades en su lugartenientes, y esta ausencia, este vacío, propició este rumor. Y como su situación de salud le impide salir a desmentir el rumor, pues el rumor sigue tomando fuerza. Creo que esto es lo que ocurrió desde finales del año pasado, que cuando ya se empezó a hablar de esta situación. Creo que esta situación de salud debe seguir igual. Creo que debe encontrarse en una situación compleja. Esta hipótesis, por cierto, no solo la manejo yo, también la tienen en las áreas de inteligencia del gobierno federal, pero ni ellos ni su servidor sabemos qué tan grave es la situación de salud, ni qué desenlace tendrá, ni si el desenlace será en el corto, mediano o largo plazo. Por definición no tenemos acceso al expediente médico de lo que está ocurriendo con el líder del cártel Jalisco. Solo sabemos que está en una situación grave de salud y que esta gravedad le obligó a retirarse y generar una ausencia que provocó este rumor. ¿Qué va a pasar de aquí a mañana, de aquí a una semana o un mes? De ahí sí no tenemos ninguna respuesta y creo que nadie la tendríamos. Pero sí es muy posible que en el corto plazo empecemos a ver estas señales de guerra sucesoria, ¿no?, en el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo que siempre ha sucedido con todas las organizaciones criminales, las guerras sucesorias. Yo creo que así es. Yo creo que el líder del cártel tendrá algunos herederos, seguramente tendrá algunas preferencias, algunas definiciones en ese sentido, pero difícilmente se cumplen. Una vez que hace falta el líder criminal de alto perfil, los propios herederos pues no hacen caso del testamento, ¿verdad? Así es. Qué complicado. Yo también, y lo hemos platicado Priscila y yo mucho a partir de que empezó este rumor, yo no creo que esté muerto. No lo creo porque también pienso que una noticia así sería bien difícil que la pudieran tapar. Ya habría en este momento algo que demostrara que está muerto. Y ya pasó mucho tiempo y nada, o sea, son puros rumores, puros yo lo vi, puros ya se murió, puros no es cierto, está vivo. No hay nada que demuestre ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, yo no creo que esté muerto. Todavía no. Que está enfermo, eso sí, porque incluso hasta los gringos han hablado de eso, ¿no? De su estado de salud. Que está enfermo, que ya cuando una persona está siendo dializada, híjole, pues digo, yo tuve la experiencia por ahí con un familiar que le hicieron diálisis y el deterioro es rapidísimo, y se nota inmediatamente. A lo mejor está muy malo, pero no creo que esté muerto. Esa es la perspectiva que yo tengo. Yo considero que eso es lo que está ocurriendo y por eso sus rivales se apresuran a decir que está muerto y el primer círculo del Mencho no se atreve a decir que está grave. Creo que eso es lo que está ocurriendo. Claro. Licenciado Saucedo, muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. ¿Hay algo más que usted desee agregar?
Creo que no, creo que en esta ocasión especulamos mucho, pero porque no tenemos la información de lo que ocurre al interior del cártel Jalisco. Quizá en breve tengamos datos más consolidados para trazar escenarios de lo que ocurra en el caso de que se confirme esta noticia o de que se descarte porque era falsa. Creo que en la siguiente ocasión habrá más elementos. También sabremos qué va a ocurrir con algunos temas muy importantes. Aparentemente la gobernadora de Colima había presentado su renuncia 2 ocasiones y las 2 ocasiones creo que se la rechazaron. Parece que el siguiente municipio, perdón, estado que se va a incendiar va a ser Nayarit. Pareciera que va en esta línea. El secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, hizo una declaración que más bien parece un reto en contra del cártel de Sinaloa. Hay elecciones en varios estados y nuevamente seguramente veremos al narco en campaña, trabajando a favor y en contra de distintos candidatos. Me pesa decirlo, pero creo que también habrá asesinato de candidatos en varias plazas, muchas de ellas dominadas por el narco desde hace tiempo, como Durango. Pero bueno, en la siguiente ocasión creo que tendremos más información consolidada para trazar escenarios que no sean tan especulativos.